Bueno, Carlos, vamos terminando el capítulo número 36, uniendo culturas, compartiendo historias, las travesías de los Salvi Unidos. ¿Qué te pareció la experiencia chachalaquera? Mira, súper bonita. Nunca me imaginé estar en un estudio, porque este estudio en San Salvador, El Salvador, grabando un podcast. He quedado asombrado, ¿verdad? Más por encontrar, mira, no otro salvadoreño, pero otro podcastero, porque sé qué difícil es hacer podcast. Tanto tiempo, inversión en micrófonos, en equipo, ¿verdad? Aprender lo de ingeniería de audio, ¿verdad? Es súper difícil, así que me ha gustado bastante y es bonito no tener que ser el ingeniero que tiene que grabar y sé que me puedo ir y vos lo vas a editar, sí, no claro tengo que hacer nada. Pero no, súper bonito, la conversación estuvo súper buenísima, me alegra que hay otra gente que hay gente que le interesa Estados Unidos, ¿verdad? Porque como podcastero, yo estoy a un lado de la pantalla, ¿verdad? Yo no veo las reacciones, no sé si a la gente le gusta, así que me siento súper apreciado que vos me has invitado aquí a hablar del proyecto de Estados Unidos y también que hay otros proyectos como este que puedo aprender un poquito más de El Salvador y puedo compartir y a ver si tenemos como invitado en Estados Unidos en el futuro para que la diáspora te conozca también. Qué bonito y qué miedo me da eso. Ok. Este capítulo número 36 realmente me ha dejado con muchas cosas en la cabeza, muchos aprendizajes. Me he dado cuenta de que realmente la situación de los Salvis, o como nosotros los conocemos como la diáspora salvadoreña, realmente muchas veces pasa por mucha soledad, por muchas dificultades que nosotros no conocemos, ni nos imaginamos, Carlos. Este capítulo trae mucho aprendizaje, trae mucha emoción. Para mí fue muy emocionante. La verdad es que me voy con, digamos que, no sé, conmovido realmente por esa situación. Y bueno, ya ustedes lo van a escuchar. Espero que lo disfruten. Y Carlos, gracias de verdad por haberme regalado este espacio y poder conocerte. Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 36. Uniendo culturas, compartiendo historias. La travesía de los Salvis Unidos. Nos acompaña aquí Carlos Guadrón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guadrón, aquí, bien. Gracias por invitarme, Salvador. Súper alegre de estar aquí contigo. Excelente. Contanos, ya digamos que vamos comenzando junio. ¿Cómo te ha tratado el año? Mira, fíjate que súper bien. Súper bien. Va bien, la vida va bien en el trabajo, va bien en casa. Ya vamos bien con el podcast Salvis Unidos. Estamos armando nuevos eventos para este año y veo que está creciendo la comunidad salvadoreña. Así que 2023 que creo que estamos. So far, sí, so good. Estamos. Sí. Muy bien, muy bien. Me alegra. Bueno, Carlos actualmente está coordinando el proyecto de Salvis Unidos, que entre otras cosas es un podcast que tiene como objetivo dar a conocer la cultura y darse a conocer entre ellos, entre la comunidad que nosotros identificamos como diásporas salvadoreña en el exterior. Entonces, comencemos aquí. ¿Quién es Carlos Guadrón? Bueno, Carlos Guadrón es primero un salvadoreño. Yo he pasado, ya tengo 30 años de no estar en el país, nos fuimos hace mucho tiempo, pero siempre me he sentido bien salvadoreño y esa es mi identidad principal. Hay gente que les gusta llamarse latinos o hispanic, hispanos, ¿verdad? Pero yo siempre he sido salvadoreño primero. Creo que pasó mucho tiempo antes que yo acepté que también era americano, que era Salvadoran American. Nunca me sentí americano porque siempre me sentía, mi mamá hizo un buen trabajo en asegurarse que nosotros, sus hijos, estuvieran bien apegados a la cultura salvadoreña, que nunca nos diera pena decir somos salvadoreños, que tuviéramos mucho orgullo por nuestra patria. Ella estaba embarazada cuando íbamos a ir para Estados Unidos y se esperó a dar a luz a mi hermanita, que se fue de 3 meses, solo para que todos sus hijos nacieran en El Salvador. Entonces así es dedicada a que todos nosotros fuéramos salvadoreños. Entonces eso soy yo. También soy ingeniero, me gusta la fotografía. En años pasados era skater, pero ahora estoy conforme en un escritorio siendo ingeniero. Ah, muy bien, muy bien. ¿Ingeniero en qué? Bueno, oficialmente soy ingeniero en los sistemas de energía. Ingeniero Electrical Engineer en inglés. Sí, exactamente. Ya vemos que aquí hay tendencia para los podcasts salvadoreños con los ingenieros electricistas, mira. Bueno, y contanos un poco de tu vida. ¿Vives en Nueva York? Exacto, sí, vivo en Nueva York. Cuando nos fuimos para los Estados Unidos, viví allí, pasé bachillerato,
Fui a una universidad en Manhattan, The City College de New York, que es un colegio público, súper barato. Y después me fui por 10 años a trabajar. Pasé por el norte de Nueva York a 4 horas, una ciudad que se llama Syracuse. Viví en Filadelfia por 5 años. Pero en 2018 regresé a New York, Yonkers, o digamos el Bronx en Nueva York. Ahí he estado. Muy bien. O sea, saliste de El Salvador para ir al Bronx. Para el Bronx, sí. Ok. Fíjate que esto me parece muy interesante porque esto de conocer cómo es la vida de un salvadoreño en el exterior es algo que también hemos querido explorar aquí en Proyecto Chachalaca. Y aquí me gustaría preguntarte, cuando tú sales de El Salvador y te vas a Estados Unidos, ¿cómo es ese choque cultural? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo pasó? Mira, es que depende de dónde estás y con quién estás. Es bonito, pero es difícil. Es bonito porque vos te sentís un orgullo que sos salvadoreño y que estás representando a El Salvador, pero es difícil porque donde estoy yo en Nueva York, en New York City, en Manhattan, en el Bronx, digamos la ciudad de Nueva York que consiste del Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn y Staten Island. No vamos a incluir Long Island, que es donde hay muchos salvadoreños, pero queda un poco lejos. No hay salvadoreños. Yo en mis 30 años de estar allá, digamos, cuando ya salí del bachillerato, no encontré solo otro salvadoreño. Entonces, digamos, en unos 20 años, solo hallé otro salvadoreño y solo fue en pasar. Yo le había puesto un parche de la bandera de El Salvador a mi bolsón y iba pasando en la universidad y una muchacha me dijo, hey, ¿son de El Salvador? Le dije, sí, ok. Y siguió caminando. El único encuentro con un salvadoreño. Entonces, creo que eso es lo que define ser salvadoreño, por lo menos en la ciudad de Nueva York, que vos te sentís solito, que no conoces a otros salvadoreños, las pupuserías que vas a encontrar, buenas pupusas que vas a encontrar, te sentís una gran separación de tu cultura y creo que por eso hay salvadoreños que les cuesta identificarse con El Salvador y con su cultura. Ok. Vamos a ver. Esta primera etapa de los primeros 20 años que tú estuviste allá, estuviste, digamos que solo con otros salvadoreños, que sería tu familia. Mi familia, habían como un grupo de otras personas donde vivíamos, que eran de Metapán, eran como un par de familias. Entonces, esos fueron los únicos otros salvadoreños que conocí. Pero afuera de eso, nadie. Ok, fíjate que en el capítulo de Noche de Cantautores logramos entrevistar a José Romagosa, quien nos hablaba de que, él nació, digamos que, más bien en su primera etapa de vida vivió en Australia. Entonces, él me comentaba que los papás se encargaban de que, digamos que esta identidad salvadoreña la tuviera desde pequeño. ¿Tú tuviste algo parecido? Digamos que tu familia te facilitaba música, te facilitaba todos estos elementos culturales. No. No, mira, si han visto la película Coco, esa era mi familia. Nada de música en la casa. No sé por qué, así de mamá, creo que no quería que yo quisiera ser músico por las dificultades económicas. Entonces en la casa casi nunca había música, no habían películas, no hablábamos de la cultura, no hablábamos de la historia. Okay. Había, como dice Roberto Lobato, no sé si lo conoces, un autor salvadoreño en Los Ángeles, había una culture of silence, cultura de silencio, que nunca se hablaba, pero lo más que nos enfocábamos era en la comida, ¿verdad? Siempre buscábamos comida, porque a Mal tampoco le gusta cocinar. Entonces salíamos a las pupuserías y viajábamos seguido a El Salvador. Veníamos cada 2 años. Okay. Entonces creo que esa fue mi como conexión mayor con la cultura salvadoreña. Esos viajes a El Salvador. Ok, mira, tengo una duda. ¿Las cumbias? ¿Bailás? No sé cómo bailar cumbia. ¿Cómo que no? No, hay que recuperar ese tiempo perdido, dice. Es como un poder escondido, hay que encontrar. Es una cosa, mira, ya después de 2 regias cholas y empezás a escuchar las cumbias, es una cosa que solo te empezás a... Así empecé, Carlos. Así empezaste. Fíjate que en Nueva York se baila más merengue, bachata y salsa, entonces aprendí a bailar eso porque si querías salir a las discotecas, tienes que saber cómo bailar eso. Sí. Pero sí me falta la cumbia, me falta. Sí, no, es que es una cosa esencial, es un basic. Esencial, exacto. Ok. También dentro de esto y la convivencia en Estados Unidos con otras culturas, ¿sentiste un poco de racismo, rechazo? Mira, fíjate que yo no, porque crecí en una zona súper diversa. Donde crecí, en Yonkers,
en mi vecindario había muchos como refugiados de África. Entonces, como todos nos sentíamos como un poco perdidos porque no éramos de ahí. En mi escuela, en bachillerato, digamos, bueno, en las escuelas primarias, solo latinos, porque empecé yendo a clases bilingües, tenía que aprender inglés. Y cuando llegué a la universidad, era súper diversa. Creo que teníamos más de 200 países y más de 200 no sé cuántos lenguajes. Entonces, ser salvadoreño no era significante, porque el que estaba a la par era de Egipto, el que estaba a la par era de Rusia, el que estaba a la par era de francés, de todos los países habían. Entonces, como que con tanta diversidad, como que todos estábamos tratando de encontrar un espacio donde podíamos convivir. No había mucho el grupo de, digamos, no sé, sudamericanos. No. Creo que el grupo latino más fuerte de Caribe, República Dominicana, puertorriqueños, Los boricuas. Boricuas, sí, pero aún así yo no tuve mucha experiencia con eso, pero puedo decir que la gente que ha crecido en Long Island, donde están la mayoría de salvadoreños en Nueva York, sí encuentran bastante de eso. Pero en lo personal, no. Uh-huh. Ok. Bueno, con tu conexión que tú tienes actualmente hacia El Salvador, ¿cómo es esta conexión? ¿Cómo es? ¿Tienes familia aquí? ¿Sales, por ejemplo, a buscar cuando vienes aquí a El Salvador que buscas? ¿Encuentras esa conexión cultural que deseas? Fíjate que, bueno, sí tengo familia aquí, tengo tías, tíos, primos, primas aquí en El Salvador. Entonces se mantiene esa conexión. También amigos de la familia, ¿verdad? Gente que conocía a mi mamá y mi papá, ¿verdad? Nos conocemos a ellos también. Afuera de eso, mi conexión a El Salvador siempre estoy tratando de como desarrollarla. Porque cuando yo estaba creciendo, cuando estaba como en la universidad, esos años que vos empezás a buscarte, ¿verdad? Digamos de los 18 a 22, empecé a tratar de aprender más de El Salvador, porque me di cuenta que no sabía casi nada, fuera de la comida, ¿verdad? Fuera de bañarse con guacal, ¿verdad? No, sí. Afuera de eso no sabía nada de la historia, de los presidentes, del sistema político acá, y me da pena decir que todavía no entiendo mucho, porque me ha costado hasta este día encontrar como recursos que son fáciles de aprender, porque si vos encontrás libros, a los historiadores como que les aburre hablar de lo básico, ¿verdad? Ellos quieren meterse a un tema súper específico, pequeño, que han estudiado por no sé cuántos años y saben todos los detallitos, pero digamos como un libro que te dan en la escuela primaria o en el bachillerato, la historia de El Salvador, no he encontrado. Y también que me ha costado bastante, ¿cómo se dice? Bueno, cuando estaba creciendo no leía en español, entonces tenía mucha dificultad en encontrar recursos en inglés porque el español se me hacía bien difícil. Entonces, para mi conexión, creo que todavía la estoy desarrollando. Quiero aprender más de la historia de El Salvador, quiero aprender más de la geografía, todo El Salvador. Uh-huh. Ok. Bueno, comencemos entonces a hablar sobre este proyecto que está muy relacionado a esto y la identidad cultural, que me imagino que parte de esa inquietud que tú tenías sobre la identidad cultural te llevó a trabajar esta idea. ¿Qué es Salvis Unidos? Y antes de comenzar, ¿nos podrías explicar? Lo estábamos hablando antes de comenzar el capítulo, este tema de Salvis y cómo es que la diáspora se percibe a sí misma. Nosotros aquí en El Salvador, a los salvadoreños que están en el exterior, al principio les decían el hermano lejano y así. Y en algún momento se les comenzó a llamar la diáspora. Pero ustedes a sí mismos, ¿cómo se identifican? ¿Cómo se llaman? Bueno, nosotros, digamos, la generación millennial, a la generación Z, nos identificamos como Salvis. Y Salvis es un término que creo que surgió hace unos 4 o 5 años por ahí. Y creo que empezó, la definición original era cualquier salvadoreño. Pero en las redes sociales vimos que había un poco de resistencia de los salvadoreños en El Salvador al término Salvi. Como que nosotros no somos Salvis, somos salvadoreños o guanacos. Entonces como que fue cambiando y ahora el término Salvi creo que es lo que usa la diáspora para describirse a sí mismo. Entonces, si vos buscas #Salvis en las redes sociales, de seguro que te encuentras un montón de cosas. Entonces, por eso Salvis Unidos, como salvadoreños de la diáspora, unidos. Ok, interesante eso realmente. Porque aquí nosotros damos por sentado la diáspora, pero
Hoy que veníamos hablando y me comentabas eso, me pareció muy interesante, pues porque prácticamente son una nación que se encuentra en el exterior, que sí tienen vínculo con nosotros y que podemos decir, somos hermanos, sin embargo son diferentes, viven en contextos diferentes, viven en realidades diferentes, generaciones de generaciones ya fuera de El Salvador, que sí tienen identidad con nosotros, pero también de donde están viviendo. Y esto de Salvis me parece muy interesante. Bueno, explícanos un poco más a detalle qué es esto de Salvis Unidos y cuáles son los objetivos que ustedes persiguen. Bueno, Salvis Unidos es dos cosas. Primero es un grupo de networking, un grupo de reuniones, y es un podcast. Empezó primero con el grupo de reuniones y el objetivo era, bueno, yo estaba trabajando en Manhattan en una oficina poco pequeña, y un día llegó una compañía de trabajo, no la conocía, y llevaba una camisa que decía algo como loroco, chicharrón, queso no sé qué. Y me gustó, hey, me gusta tu camisa. Y me dijo, oh, gracias. Y no me entró en la cabeza y me quedé pensando, ¿sos salvadoreña? Y me dijo, sí. ¿Y vos? Yo le dije, sí. Entonces empezamos a gritar y abrazarnos en la cocina, y todos nuestros compañeros de trabajo se quedaron como, ¿qué les pasa a estos? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Okay. Y en ese momento me di cuenta que los dos estábamos tan hambrientos para conocer a otro salvadoreño, que esa fue la reacción que tuvimos, como que encontramos una hermana o hermano perdido. Entonces de ahí surgió la idea, mira, yo no conozco salvadoreños de mi edad, ¿verdad? Yo conozco a mis papás, mis hermanos, hermanas, ¿verdad? Pero como un grupo de amigos salvadoreños en Nueva York no tenía. Entonces decidimos hacer una pequeña reunión en un bar en Midtown, en Manhattan, y invité a este muchacho que se llama Nico, que él tiene una cuenta en Instagram que se llama Cipotes, que en ese tiempo tenía 70,000 seguidores, es súper popular. Entonces él publicó la reunión ahí y cayeron como más de 1,000 likes, como 800 comentarios, que la gente es súper emocionada de llegar, o que hagamos esto en Houston, hagamos esto en Florida. Entonces había mucha emoción. Y me dio un poco de miedo porque yo pensaba hacer una reunión súper pequeña, como de 6, 10 personas, no como de 30, 40. No me dije nada quién iba a llegar. Pero no, al fin llegaron como 10 personas, pero lo bonito era que llegaron gente que yo no conocía. Llegaron otros salvadoreños que se querían apegar a otros salvadoreños de nuestra edad, a hablar de Salvador. Y la primera vez que podíamos hablar de, mira, este tema, esta comida, yo no entiendo, me hacen burla porque hablo con este acento, ¿verdad? Mis primos no soy bueno para la cumbia, ¿verdad? Sí. Todas esas incertidumbres, pero también para compartir información de la cultura, ¿verdad? Y nos gustó tanto que dijimos, hagámoslo otra vez, ¿por qué no? ¿Verdad? Sigamos. Entonces de ahí empezó Salvis Unidos, y a través de esas reuniones que las hacíamos mensual, empecé a conocer unos salvadoreños súper impresionantes, súper chivos. Y yo siempre he estado bien apegado a los podcasts desde casi que salieron, desde el 2006. Y también escuchaba un podcast salvadoreño que se llama La Charamusca, que aprendí mucho acerca de Salvador a través de ese podcast. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer un podcast así, pero de la diáspora, de los Salvis? Entonces las reuniones se convirtieron en podcast y ahora están unidas. Ok, qué interesante, fíjate. La verdad, eso que me decís, que se reúnen y tienen sus inquietudes con respecto. De hecho, fíjate que cuando uno no tiene, digamos, que esas convivencias o no lo ha pasado nunca, realmente es bien curioso. Por ejemplo, mira, yo nací en Nicaragua. Yo soy salvadoreño y soy nicaragüense. Decís gallo pinto o casamiento. Fíjate que son dos cosas bien diferentes. Eso es un podcast totalmente, un capítulo entero. Pero pasa algo bien curioso, fíjate, yo tengo identidad con El Salvador y tengo identidad con Nicaragua, y realmente son dos países que yo amo con mucha alegría. Pero, por ejemplo, estoy en El Salvador y encuentro otro nicaragüense. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y esa gran alegría, ¿va? O de pronto estoy en Nicaragua y me encuentro otro salvadoreño. ¡Hey! ¿Qué tal? Pero encontrarte otro salvadoreño nicaragüense es una cosa. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Con una gran alegría. Porque compartís cosas de que se siente viajar de aquí para allá, como el cambio cultural. Porque aunque estamos bien cerca, hay muchas cosas como el sistema de valores que cambia bastante. Y yo me imagino que en Estados Unidos eso es muy diferente. Ahora, que tú vienes aquí a El Salvador, ya después de, digamos, que tantos años en el exterior, ¿sientes que podrías vivir aquí en El Salvador? Así, haciendo un pequeño paréntesis. Fíjate que, ignoramos lo del trabajo, todo eso, ¿verdad? Sí. Todo eso. Imagínate que tienes el mismo trabajo por aquí. Yo creo que sí.
Yo creo que sí me gustaría. Es un objetivo que he tenido por mucho tiempo, pero que no hay manera de hacerlo, pero me gustaría venir a vivir acá. Creo que lo podría hacer. Creo que no fuera fácil, ¿verdad? A la edad que tengo yo, moverme a un país donde no conozco el proceso para nada, ¿verdad? Ni cómo sacar un DUI, cómo pagar impuestos, cómo son los impuestos, no conozco nada de eso. Terribles. Pero no, creo que sí lo podría hacer porque creo que aunque me siento como hermano lejano estando aquí, siempre me siento en casa. Ese olorcito a leña quemando como que me trae memorias desde la infancia. Ok, qué bonito, mira, qué bonito. Bueno, sigamos en esto de los Salvis Unidos. ¿Qué tipo de actividades o programas tienen ustedes como Salvis Unidos para fomentar esta conexión? Ya me dijiste que hicieron un meet en el que se empezaron a conocer 10 salvadoreños y mira que eso pasa. De pronto 1000 likes, 800 escriben, solo llegan 10. Eso Exacto. es bien común, sí. Entonces, contame, ¿qué otras actividades tienen? Pero mira, fíjate que en principio casi solo hacíamos eso, solo era para conocer otros salvadoreños. Y el problema que tenemos en Nueva York es que los locales cuestan encontrar o son súper carísimos. Así que no podíamos, quería hacer algo como charlas o como traer a alguien que hablara más de El Salvador, de su experiencia, o que conociera más autor, historiador, lo que sea. Pero como es súper complicado en Nueva York, como nos quedamos solo en eso. Y después empezó la pandemia, que ya no nos podíamos reunir. Entonces lo que hicimos, nos movimos a Zoom, como tanta gente durante la pandemia, y casi seguimos en lo mismo. Pero empezamos con eso de estar en internet, podemos alcanzar a mucho más personas, y empezaron a llegar gente de Texas, Chicago, y ahí pudimos invitar a autores, a otra gente que hablara con nosotros. Empezamos a hacer book clubs, leíamos el libro, lo discutíamos, cosas así. Y después de la pandemia empezamos a hacer un poco más cosas como tours de bicicleta en Nueva York. Lo último que hicimos fue en diciembre. Fue en diciembre que hicimos una fiesta navideña salvadoreña. Entonces llevamos pupusas, café de Salvador, quesadillas, cosas así. Pero siempre es como que más súper informal, es más para conocer personas, es más para convivir con otros salvadoreños. Y hasta hoy día no hemos hecho algo como súper enfocado, súper estructurado. Pero vamos a ver si lo haremos en el futuro. Es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo, sí. Mira, podemos ser desorganizados, pero para ser pachangones, eso es natural en nuestro ADN salvadoreño. Mira, que sí sucede. Y con respecto a la respuesta que ha tenido la comunidad salvadoreña, ¿sentís que se va integrando más alrededor de esto? Sí, mira, fíjate que la primera vez, el pilot, llegaron como 10 personas. La segunda llegaron como 20. Y después ahí iba como fluctuando, ¿verdad? Entre, no sé, 10 a 20 personas. Una vez solo llegó un muchacho, que eso pasa también, ¿verdad? Vos estás en un proyecto y a veces no llega nadie. Pero después de la pandemia empezaron a llegar como 20, 30. En la fiesta de Navidad tuvimos como 60 personas que llegaron. Entonces cada vez va creciendo más y más. Y creo que en lo que más gente va conociendo Estados Unidos, más gente va escuchando el podcast, y más gente se va uniendo. Y creo que lo difícil es que a veces yo no veo el impacto que se genera. Puedo ver que va viniendo más personas, pero no veo lo que pasa. No puedo estar en todas las conversaciones, ¿verdad? Claro. Y no puedo ver lo que pasa después. Pero lo que he notado es que varias gente me cuenta, sí, mira, fíjate que nos reunimos con no sé quién, que nos conocimos ahí, y ahora somos amigos, y ahora tengo amigos salvadoreños, y veo que sí va creciendo esa comunidad salvadoreña, ese grupo de amigos salvadoreños de Nueva York, que antes no se veía para nada. Entonces creo que la comunidad va creciendo, la aceptación de Estados Unidos va creciendo, y creo que como va corriendo el tiempo, se van añadiendo más personas. Mira, aquí hay fiestas, digamos que son fiestas patrias, por ejemplo, tomemos las fiestas patrias. El 15 de septiembre, que es así como el día de la independencia, que todavía está debatible, ¿verdad? Pero decime, ¿ustedes tienen alguna actividad relacionada a esto? Como Estados Unidos, no, porque
sí se dan varios desfiles allá en los Estados Unidos. Entonces, en New Jersey creo que hay uno, en Long Island creo que hay dos. También se celebra el Día del Salvadoreño en agosto, también un mes antes del Día de Independencia. Entonces, esos días no hacemos nada porque la gente creo que se va a esos eventos. No podemos competir. En Yonkers también hay como desfile o Día Salvadoreño también. Entonces, que son súper más grandes, los ponen las alcaldías, esos pueblos. Entonces, no competimos con eso. La gente se va a esos festivales allá. Ok. Bueno, contame, ¿cuáles son los desafíos que encontrás dentro del desarrollo del proyecto de Salvis Unidos? Bueno, como te decía, armar eventos en Nueva York es difícil. Es súper carísimo. Digamos, la mayoría del tiempo lo que hacemos es llegar a cervecerías o bares porque ni te prestan el espacio y vos solo llegas, ¿verdad? Agarras tu esquinita y ahí estás tranquilo. Pero lo que perdés es que no puedes tocar música, no puedes hacer charlas, ¿verdad? Porque es un espacio público. Entonces ese es uno de los desafíos lo más difícil en Nueva York, es encontrar como tu espacio que puedes rentar para hacer eventos más estructurados. La otra cosa creo que sería que como Nueva York es tan diverso, la identidad salvadoreña siempre viene segundo, tercero o en cuarto lugar. Siempre haces otra cosa primero. Sos New Yorker, o sos fotógrafo, o sos escritor, o sos blogger, o influencer, o lo que sea, ingeniero, y después sos salvadoreño. Entonces como que a la gente le interesa mucho lo de Salvis Unidos, pero se apega más a su primera identidad, lo que sea. ¿A qué crees que se deba esto? Fíjate que me hace pensar que tal vez es aquella cuestión. Vaya, nosotros aquí estamos sumergidos en una sopa, por así decirlo, y entonces tenemos todo este bombardeo cultural que muchas veces no nos damos cuenta. Yo quiero que sepas que aquí no es que todos seamos conscientes de cómo la cultura, por ejemplo, la cultura prehispánica tiene incidencia en nosotros. No somos tan conscientes de eso. De hecho, en un capítulo anterior hablábamos de que nosotros lo que tenemos por lengua es algo que se llama nahuatñol, porque utilizamos muchas palabras del náhuatl, de nuestros ancestros, lo mezclamos en el español. Por ejemplo, nosotros al gato aquí le decimos michi, pero es michtun, que viene del náhuatl. Y son cosas que no tomamos conciencia o no las conocemos hasta que de pronto nos encontramos en algún escrito, en algún podcast, en alguna cosa por el estilo. Pero es esta identidad que está a nuestro alrededor que nos permite tener esa conciencia de que somos salvadoreños. Pero tal vez eso, y mira qué bueno, porque el Salvis Unidos como proyecto tiene como objetivo dar a conocer la cultura, generar identidad de los Salvis en el exterior. ¿Crees que se deba a esto o hay alguna otra razón? ¿Del falta de conocimiento de nuestra cultura? No, más que la cultura o esa identidad salvadoreña está en cuarta o quinta posición dentro de la visión de los salvadoreños, de los Salvis en el exterior. Mira, creo que eso es el caso que, como te contaba, que en Nueva York no importa que sos salvadoreño, porque todos son de todos lados. Sí. Entonces, si vos querés un grupo de amigos y te vas a buscar salvadoreños, te va a costar bastante, ¿verdad? Hay grupos que sí puedes hacerlo con colombianos, gente asiática, ¿verdad? Tiene como comunidades. En Nueva York no hay como un centro de salvadoreños, como lo tiene Los Ángeles, que tiene Little El Salvador, ¿verdad? Que ahí vos llegás y, como decís, es una sopa de cultura salvadoreña. Pupuserías, tiendas, panaderías. Si yo quiero una quesadilla en Nueva York, del Bronx, yo tengo que manejar 2 horas hasta Long Island a encontrar una panadería y regresarme. Entonces, para 4 horas manejando para una quesadilla, no importa qué bueno sea, no vale la pena, No, ¿verdad? sí. Entonces, creo que por eso pasa, no tenemos esa sopa de cultura, no tenemos un centro salvadoreño y es tan diverso que vos vas a encontrar amigos donde sea, ¿verdad? Y tenés más chance si buscas otros fotógrafos o otros skaters o otros músicos. Comprendo. Es más fácil tener, digamos, que identidad con lo que estás haciendo, con lo que estás desarrollando, que con las personas que vienen de tu país. Exacto. Siendo parte de los Salvis. No es para todas las nacionalidades, Claro. específicamente para El Salvador. Sí. Quizás otros hay también, pero... Sí, también como tú decís en otras regiones de Estados Unidos, como por ejemplo Los Ángeles, que tiene estas comunidades grandes. Qué interesante, mira. Ok, sigamos entonces con esto. ¿Cuál ha sido quizás dentro de todo este momento o momentos que has vivido el momento más gratificante para ti en este viaje que has comenzado con los Salvis? Mira, hay varios. Como te contaba, a mí como podcastero,
vos estás detrás de una pantallita, ¿verdad? No, vos no ves lo que es las reacciones de la gente cuando están escuchando tu podcast. Cuando estoy en un evento, no puedo hablar con todos, no sé qué pasa durante o después de los eventos. Pero de vez en cuando vienen gente y me cuentan que me dicen que mira, gracias por hacer el podcast. Antes me sentía como que no podía ser salvadoreño, ahora me dice como valor de ser salvadoreño, porque no importa si no puedo hablar bien el español, no importa si no puedo bailar cumbia, no importa si me como las pupusas con tenedor y cuchillo, Okay. que hay espacio para todo, ¿verdad? Sí, claro. Y eso es súper emocionante porque yo, ¿verdad? Como podcastero nunca me imaginé que iba a tener un impacto como eso, quizás entretener, no sé, pero como eso de darle como ese valor a la gente o esa idea que sí puedo ser salvadoreño aunque no conozca todo El Salvador, creo que a mí me ha llegado bastante porque yo no me he sentido así creciendo, pero sí tenía amigos con quien crecí que no se identifican con El Salvador he conocido gente que es mitad puertorriqueña, mitad salvadoreña, mitad otra cosa, que se pegan más a la otra identidad. Cultura. Exacto. Claro. Y no creo que por odiar a El Salvador, por tener penas, que porque no saben. Es probablemente que no tengan ese, digamos que contacto con otros salvadoreños. Exacto. Y de dónde sacar, por ejemplo, conocimiento, cultura, actividades que estén relacionadas. ¿Cómo puedes ser salvadoreño si no conoces nada de El Salvador? Exactamente. Fíjate que una de las cosas quizás más trágicas que yo puedo imaginarme, no solamente de un salvadoreño en el exterior, sino de un salvadoreño en la propia patria, es no sentir identidad con respecto al Salvador. O incluso, fíjate, más triste que eso, tener una identidad, pero una identidad, digamos que viciada o digamos que mal construida. Porque nosotros tenemos aquí una identidad salvadoreña, y me lo permito decir de forma, digamos que orgánica, porque de pronto como nos bombardean en los medios de comunicación, como esto, una identidad, digamos que yo soy bien vergón, y ¿cómo se llama? Y yo primero, y tenemos una sociedad que de pronto no ve lo realmente importante de tener el apoyo hacia tus compatriotas, por así decirlo, a tus hermanos salvadoreños. Tenemos esa situación, y esto es falta de identidad, porque la identidad es con la cultura, y la cultura es con el contexto, las personas, la historia, y todas estas actividades que dentro de la cultura, por así hablando nuevamente de la cultura, se desarrollan. Y esto nos permite, digamos que, tener ese sentido de, ok, somos iguales, somos hermanos, somos, digamos, convivientes en una misma patria. Muy interesante, mira. Bueno, comencemos a hablar de los temas y de este podcast que se llama Salvis Unidos. ¿Cuáles son los temas que ustedes abordan en el podcast? ¿Qué temáticas abordan? Mira, fíjate que no hay como un set de temas. Bueno, el podcast tiene, digamos, el objetivo principal es de combatir la imagen que tienen los medios en los Estados Unidos de salvadoreños. Digamos que en los Estados Unidos los medios te dicen que los salvadoreños somos una de dos cosas: sos marero o sos inmigrante indocumentado. Y afuera de eso no existen salvadoreños. Entonces la idea del podcast es el primer objetivo: entrevistar salvadoreños que tienen un proyecto, que son fotógrafos, ingenieros, autores, lo que sea, ¿verdad? Que podemos enseñar que no solo sos un inmigrante o un marero, que hay gente salvadoreña que hace cosas bonitas, chivísimas, cineastas, cantautores, ¿verdad? Artistas de todo tipo. Que no solo tenemos dos categorías, ¿verdad? Que tenemos cosas positivas que está haciendo la gente salvadoreña y cosas impresionantes. El segundo objetivo es enseñar cómo es ser un salvadoreño afuera del país, ¿verdad? Porque es difícil, no todos tenemos acceso a, digamos, nuestra cultura, a música. Creo que la comida es lo más difícil porque la música siempre la puedes escuchar, pero acceso a películas, acceso a historia de El Salvador no siempre la tenemos. Entonces siempre hago esa pregunta que ¿cuál es tu conexión a El Salvador y cómo mantienes tu cultura salvadoreña fuera del país? Ok, muy bien. Tienen actualmente 4 temporadas, ¿verdad? Tenemos 3 y está por lanzar la 4ª temporada. Okay. Vi que en la última temporada ustedes estaban explorando cómo es ser Salvis
en otras partes del mundo. La primera y segunda temporada igual. No, eso surgió en la tercera temporada, que se lo vamos a repetir en la cuarta. Bueno, yo soy el único que produce el podcast, ¿verdad? Yo lo grabo y lo organizo, lo edito y lo publico. Me toca igual. Yo sé que es la vida de podcastero. Sí, es difícil, toma mucho tiempo. Y siempre hay ideas, ¿verdad? Pero no hay siempre el tiempo o el talento o el dinero para hacerlos. Y esta idea la tuve como la segunda temporada, pero no tenía ni idea cómo lograrlo. Exacto. Sí. Y como que me vino a mitad de la temporada, entonces así que no tenía mucho tiempo para ejecutarla, pero yo para la tercera temporada dije, ¿por qué no? Vamos a ver quién cae, ¿verdad? Hice un post en Instagram, buscando salvadoreños por todo el mundo, que me cuenten sus historias, y a ver qué pasa, y tuve bastantes respuestas. Gente de todos lados, de Japón, de Australia, de España, y creo que en total respondieron como 60 personas, pero las editamos a como quizás 20, ¿cuánto fueron? No, como 10, como 11 personas que compartieron sus historias. El primer capítulo en español, gente que compartió sus historias en español. El segundo capítulo, la gente que compartió las historias en inglés. Y fue súper interesante porque nunca te imaginas que vas a encontrar un salvadoreño, no sé dónde, en Japón, o un salvadoreño en Australia que habla español y después habla inglés con un acento australiano, que no sé, para mí, o un salvadoreño en Inglaterra que también se le oye en su español o en su inglés, ese como mezcla. Es súper interesante, pero fue súper bonito porque había gente que compartió sus historias que decía, mira, yo no sé nada de Salvador. Quiero conectarme con Salvador y no sé cómo. O como que yo no me sentía conectado y mis papás me trajeron a este pueblo, vi la casa de mi papá y ahora me siento súper orgullosa. Entonces fue súper bonito porque enseña que como que hay una conexión entre todos los salvadoreños en la diáspora, que esa crisis de identidad, ¿verdad? Ese deseo de ser salvadoreño y como no sé, como sentirse desconectado o como sentirse como que no es suficiente para llamarme salvadoreño. Ok, no, mira, y tiene mucha fuerza esto de ir buscando salvadoreños en otra parte, porque creo que saber qué es lo que han vivido, cómo ha sido la situación, es una cosa bien enriquecedora. Ya te voy a preguntar, unas preguntas más adelante, cómo ha sido, digamos, que tu aprendizaje respecto a esto. Pero sigamos entonces aquí. ¿Cómo seleccionas a las personas que vas a entrevistar? ¿Cómo haces este proceso? Pues mira, cuando empecé, varias personas me han preguntado cómo empezar un podcast, ¿verdad? Creo que hoy en los últimos capítulos y suena mejorcito, ¿verdad? Y ven que hay invitados que son, ¿verdad? Gente interesante. Pero yo empecé con mis amigos, la gente que conocí en las reuniones de Estados Unidos, les empecé a preguntar, mira, tengo esta idea de proyecto, vos haces esto y ¿quieres venir? Y entonces empecé súper pequeño, súper local, con gente que conocía. De ahí iba conociendo personas en social media como Instagram, que veía que tenían ese proyecto. Entonces al principio era como que yo tenía que rebuscarme para encontrar personas que entrevistar. Y al principio era casi solo local. Entonces no diría que tengo como un chorro de invitados que tengo que cortarlos, ¿verdad? Claro, siempre hay que ir buscando. Pero la criteria que tengo es que tienen que tener una conexión con El Salvador. No tienen que ser salvadoreños. He entrevistado a 2 personas que no son salvadoreños, pero tienen una conexión súper fuerte con El Salvador. La tercera persona va a ser en la cuarta temporada. Y creo que eso para mí es importante porque también creo que los salvadoreños se sienten como solos. En los Estados Unidos se sienten solos, que nadie nos apoya, nadie nos quiere, todos piensan que somos inmigrantes, todos piensan que somos mareros. Y no es así, hay gente de otros países que les gusta bastante El Salvador, que han dedicado una gran porción de su vida profesional trabajando como historiadores o trabajando para el país que no es su país, ¿verdad? Son de Argentina o de los Estados Unidos. Y creo que es bonito enseñar eso porque quiere decir que los salvadoreños tienen conexiones a otra gente de otros países. No estamos solos, no todos nos odian. Y bueno, la primera criteria es eso.
conexión con El Salvador. La segunda, tienes que tener un proyecto, ¿verdad? Creo que al principio me entrevistaba gente que solo era salvadoreña, pero creo que los episodios salen más bonitos cuando hay un proyecto, ¿verdad? Lo que sea, no importa qué pequeño, qué grande, si se está desarrollando, que ya ha salido, tiene 10 años de salir. Tiene que ser unas personas con un proyecto para enseñar que los salvadoreños están trabajando en cosas bonitas y grandes. Ok. Puta, Carlos. Perdóname, pero es, no sé, fíjate, un choque bien fuerte para mí lo que me estás diciendo porque... O sea, mira, aquí nosotros nos sentimos bien acompañados, o sea, tan acompañados de otros salvadoreños que prácticamente hay salvadoreños que odian a otros salvadoreños, ¿verdad? Pero sin embargo, la verdad es que, no sé, fíjate, hasta me da un poco de sentimiento esta idea de que fuera de nuestra patria, El Salvador, se sientan solos, que se sientan que no, o sea, tienen, digamos que, tienen una parte dentro de ustedes que, digamos que siente una necesidad insaciable de comer pupusas y no hay con quién compartir esto, o estas aficiones que ustedes tienen tal vez por lo propio de aquí El Salvador, o curiosidades con respecto a la historia, a la cultura, a la comida y todo esto, que no se puede saciar. Y realmente, no sé, fíjate, me da una sensación así como, puta, qué duro. Sí. Porque, vuelvo a decírtelo, aquí todos estamos en esta sopa, tan rodeados y hacinados de otros salvadoreños, que lo sentimos quizás como lo más normal del mundo. Como cualquier otra persona que vive en su propia patria. Pero salir de El Salvador y vivir ya fuera del Salvador, o sea, ¿por qué uno sale de turista y hasta se la lleva de la divina garza cuando va a otros países? Pero ya vivir en otro lugar y saber que uno es minoría, uno no va a encontrar otro salvadoreño o otro compatriota tan fácilmente, realmente es una cosa, nunca lo había pensado y me hace sentir, puta, cierto grado de soledad bien cabrón. Sí, no, sí es difícil. Y mira, imagínate que llegas a un pueblo donde no hay salvadoreños, sos el único y pones la televisión, pones las noticias y todo lo que hablan en El Salvador es que es un país horrible, que todos son asesinos mareros, ¿verdad? Que todos son indocumentados, que vienen aquí a robarnos los trabajos, que nos sirven, que son sucios, que tenemos que mandarle ejército para que no se crucen. Entonces es difícil. He encontrado gente que no tiene orgullo por ser salvadoreños y yo no los culpo. No porque yo sé que en realidad no odian a El Salvador. Lo que pasa es que ellos no conocen suficiente acerca de Salvador para sentirse orgullosos y bastante de ellos no es por culpa de ellos que están en otros países, ¿verdad? Los papás los trajeron o las condiciones los trajeron a esos países, claro que sí. Y hay gente que como que se burla de ellos o piensan que es algo negativo, pero hay que ver más allá que esta gente es que gente que está sufriendo, ¿verdad? Que cómo puede ser un salvadoreño no conocer nada de tu cultura, estar en un país que no te aprecia, ¿verdad? Y no tienes nadie con quien compartir, y no tienes recursos con que aprender más de Salvador. Entonces una persona súper aislada y ¿qué van a hacer de ahí, verdad? ¿Qué pueden hacer de ahí? Solo incertidumbre, ¿verdad? Tristeza y quizás hasta odio, ¿verdad? Sí, definitivamente eso, el bombardeo mediático de que pues sí, El Salvador no es un lugar muy bueno y que todo lo que sale de este lugar no va a ser bueno tampoco, ¿no? Qué jodido. Pues sin duda una cosa... Aquí nosotros no nos damos cuenta, pero tiene que ser una situación bien difícil para ustedes allá. Claro que sí. Decime, Carlos, ¿cuáles, digamos que han sido los episodios más impactantes para ti o los más memorables que vos los tengas así presentes y digas, este capítulo, digamos que de alguna u otra manera, para mí, por ejemplo, cada capítulo me deja un gran aprendizaje. Por ejemplo, ya me voló la cabeza prácticamente con muchas cosas que me estás diciendo. Y me llevo, digamos que bastantes reflexiones sobre la condición de ser salvadoreño y vivir en el exterior. Pero cada capítulo es un aprendizaje. Me llevo algo nuevo. Aprendo algo nuevo. ¿Cómo son estos capítulos que a ti, digamos, que te han transformado o que te han llenado de digamos que identidad? No sé, decime. Bueno, mira... Lo primero que voy a mencionar son esos 2 capítulos que te conté, que son de los salvadoreños alrededor del mundo, pero ya hablamos de esos. Afuera de eso son los episodios cuando aprendo algo completamente nuevo, que no sabía que existía, que eso como que abre una puerta a aprender cosas que no me imaginaba en El Salvador. Por ejemplo, la entrevista que hice con
unos muchachos que hicieron un documental, que están trabajando en un docuserie que se llama Somos Arte. Son los muchachos que salen de California, de Los Ángeles, y ellos vinieron a El Salvador, creo que el 2019, a grabar un documental acerca de la música independiente aquí en El Salvador. Okay. Cuando estaba creciendo, no encontraba nada de música de El Salvador. No sabía dónde buscarla, no sabía ni qué buscar, ¿verdad? Y creo que muchos otros salvadoreños tienen esa idea que El Salvador solo es cumbia, que eso es lo único que existe en El Salvador, sí, claro. Solo eso. Y yo sabía que había más, pero no sabía cómo encontrarlo. A través de la charamusca conocí varios grupos como Adrenalina, cosas así. Pero este docuserie me impactó porque me dio a conocer tanta música buenísima, independiente, que está surgiendo, no sé, en los últimos 5 años, no sé si más, en El Salvador, que he quedado asombrado porque había como, para nosotros los que estamos en el exterior, como un blackout, media blackout, que no conocíamos nada de música en El Salvador. Entonces como quedé como súper asombrado y tengo tanta música. Ahora tengo varias playlists en mi Spotify de música salvadoreña que me encanta. Nunca me imaginé que... Para mí me cuesta la música porque crecí sin música. Claro. Entonces se me hace difícil como que apegarme mucho a la música. Pero he quedado con tantos playlists, con tantas canciones que... ser sincero, me cambió la vida. Ahora tengo tanta música, tanto orgullo. La cuarta temporada de Estados Unidos... Bueno, empezando con la tercera, cada episodio tenía una canción diferente. Y los conocí todos esos artistas a través de Somos Arte. Y la cuarta temporada vamos a hacer lo mismo. A cada episodio va a tener una canción diferente. Porque yo quiero compartir con otros salvadoreños en la diáspora, los salvis, que hay música. Quizás música que te guste, ¿verdad? Hay hip hop, hay soft rock, hay heavy metal, ¿verdad? Hay alternative rock, hay pop, ¿verdad? Hay de todo, todas clases de música. De todo, correcto. Entonces ese sería uno de los episodios más importantes para mí. Qué bonito, mira. Y fíjate que también va a sonar raro, te lo juro, va a sonar raro, pero también, por ejemplo, yo esto de la música salvadoreña, prácticamente lo vine a conocer cuando empecé a trabajar en el desarrollo de este podcast. Porque también aquí, mira, y esto lo discutíamos con un locutor de la radio al que entrevistamos hace unos capítulos, de que no es que la radio cierre las puertas, pero es que digamos que presentarse en una radio a veces no es tan sencillo. Y aquí el salvadoreño tiene ese mote de ser un cumbiandero, así decirlo. Que le gusta la salsa, que le gusta la bachata y todo esto. Pero realmente aquí, como vos lo decís, se hace mucha música y muy buena. De hecho, yo he conocido, digamos que, propuestas musicales aquí en El Salvador que me volaron la cabeza. Como Safari Volvo, o Polyclass, o Carol Hills, o este movimiento que se llama Noche de Cantautores. Que ellos lo que están haciendo es apoyarse entre ellos como cantautores, se reúnen, tienen un lugar donde se juntan a hablar de sus canciones, de su música, digamos que se apoyan con esto de los equipos, por ejemplo, si hacen un toque musical, van todos, si van a presentarse en algún lugar, van todos, y eso es bien bonito porque, quieras o no, por ese esfuerzo es que se llega lejos, porque aquí digamos que los grandes medios de comunicación no tienen las puertas abiertas como para que, por ejemplo, salir en el Canal 6 o en el Canal 12. No es sencillo para nada. Y creo que ese es un gran problema que tenemos en la escena salvadoreña, que solo se conoce la escena si uno tiene interés de irla a conocer. O si de pronto tuvo la suerte de chocar con la escena salvadoreña de alguna u otra manera. Ves que El Salvador es un lugar pequeño, pero aún así, digamos que chocar con la escena o coincidir con la escena es una cosa un poco, digamos que, poco común. Es poco común. Por ejemplo, te lo vuelvo a decir, a mí, yo vine al proyecto de Chachalaca y fue, wow, está todo esto. Y me parece fantástico, ¿sabes qué? Me parece maravilloso realmente. Lo de la música es algo muy bonito. Bueno, continuemos. ¿Cómo crees que esto del podcast de Salvis Unidos ha contribuido a fortalecer la identidad de los Salvis? Bueno, como te contaba, creo que la forma mayor que ha ayudado como a fomentar identidad salvadoreña en los salvis es dándole permiso a los salvadoreños que no se sienten tan salvadoreños a llamarse salvadoreños.
Digamos que tenemos una gran variedad de personas en el podcast, ¿verdad? Gente que creció aquí, que estudió aquí, gente que nunca ha venido al país, gente que no habla español, ¿verdad? En el podcast. Y creo que la gente se da cuenta que hay todas estas personas, todos estos invitados que se sienten salvadoreños, aunque no tengan, digamos, el conocimiento de El Salvador, no dominen la lengua, no conozcan mucho de la cultura, pero siempre se sienten bien salvadoreños. Y creo que eso ha ayudado a mucha gente a decir que, bueno, yo puedo hacerlo también, yo puedo ser salvadoreño, ¿por qué no? ¿Por qué no me puedo llamar salvadoreño? Y creo que esa es la forma más impactante, lo más importante que tiene el podcast hacia la identidad de los salvadoreños en el exterior. La verdad es que sí, mira, vuelvo a decírtelo, son 1000 cosas las que me llevo de este capítulo. El propio hecho de no poder o no sentirse en la capacidad de poder decirse salvadoreño es bien complicado definitivamente. Sí, mira, te cuento que tengo un amigo, crecimos juntos, la mamá de él no le enseñó inglés porque no le enseñó español, porque ella quería que se superara en el país, ¿verdad? Y ahí si querés salir adelante en los Estados Unidos, tenés que poder hablar inglés. Entonces ella solo les hablaba en inglés, solo aprendió inglés y dijo que en el 4º grado o algo así alguien le preguntó ¿dónde está El Salvador? Y dijo que él ni podía encontrar el mapa, no sabía dónde estaba El Salvador. Entonces creció así y ahora teniendo ya casi 30 años dice que no se siente como que es salvadoreño, que no se puede llamar salvadoreño porque él no tiene ese conocimiento de El Salvador, no tiene esa conexión a la cultura. Y es triste, de verdad, porque él está en los Estados Unidos, tiene toda esta historia, ¿verdad? De su familia que llegó a los Estados Unidos, sus raíces están aquí. Él llegó donde está ahora por todos los sacrificios que tuvieron que hacer sus ancestros, ¿verdad? Salvadoreños, para llegar ahí. Y no creo que tengan que tener una maestría en geografía salvadoreña para llamarse salvadoreño. Y creo que es súper triste. Y espero que la gente que es así, que oiga el podcast, agarre el valor de decir, no, yo soy salvadoreño, no importa. Que aunque le guste o no le guste a las personas, sos salvadoreño, punto. Claro, ¿sabes? Creo que también una cosa muy, muy curiosa y es que uno tal vez no se puede sentir salvadoreño, por eso que tú me estás comentando que la familia, que de pronto tuvo que para poder salir adelante, digamos que renunciar a cierta identidad. Sin embargo, creo que cualquier persona que esté en esa situación y venga aquí a El Salvador y mire que aquí somos bien característicos los salvadoreños. La forma de un salvadoreño se conoce hasta para comer, se identifica uno ahí. Mira ¿qué sería de que vinieran a darse un vueltín para aquí? Que vinieran a saber que El Salvador no solo son cosas malas. El Salvador tiene cosas maravillosas, tiene lugares bellísimos, personas brillantes, historias increíbles, historias que yo todavía estoy maravillándome de todo lo que estamos encontrando, digamos que en estos aspectos culturales, precolombinos, las historias del náhuatl, que todavía tenemos pendientes varios capítulos. Esto de la cocina salvadoreña, que yo vivo aquí y me vivo maravillando de todo lo que hay. Sin duda, es una cosa de que se vengan a dar el pasón por nuestra tierra. Ok, hablemos sobre el podcast, pero ya digamos que un aspecto más personal contigo. ¿Cómo has visto evolucionar el podcast desde que comenzó? Yo igual, yo te entiendo, o sea, a mí me da, mira, el primero o el último a mí me da pena escucharme, o sea, a mí me da pena escucharme en el podcast porque yo soy tartamudo, tengo problemas para hablar, a veces me confundo, con las ideas las tengo digamos que un poco, ¿cómo sería esto? Un poco ligadas, entonces me confundo hasta la hora de digamos que de organizar las palabras. Pero tú. Mira, creo que en el principio, la primera temporada, sí, yo sonaba como que estaba medio dormido, como todo tímido, ¿verdad? Hello, this is Salvis Unidos Podcast, ¿verdad? Como sin nada de confianza. Es difícil hablar enfrente de un micrófono, ni me imagino una cámara, no. Pero es como que tienes que agarrar confianza, sentirte cómodo hablando con tu propia voz, dándole emoción. Creo que eso sí ha cambiado. Pero creo que el cambio más dramático fue de la primera temporada a la segunda, porque en la primera temporada solo hacía entrevistas en inglés. Porque como pueden oír, no domino el español 100%, tengo acento. Mi educación en español solo llegó al 2º grado. Entonces así hablar como con gente universitaria, como hablar como un español profesional, no puedo. Simplemente no puedo. Nunca tuve la oportunidad para aprender
cómo hablar español a ese nivel. Okay. Entonces como que eso me daba mucho miedo, pero tenía una invitada que quería invitar, que quería hablar con ella con un libro súper chivísimo que se llama Salvi Yorkers, que es un libro de historias de salvadoreños en Nueva York y que empieza la segunda edición empieza en el año 1918, que tiene la historia documentada no el primer, pero uno, digamos, el primer salvadoreño que conocemos a través de su libro que llegó a Nueva York. Okay. Y ella es periodista que se entrenó aquí, ¿verdad? Entonces habla muy bien el español y me daba mucho miedo, pero mira, lo igual que el salvadoreño, ¿verdad? Yo me tiré a ver cómo salía, ¿verdad? Si me equivoco, si tengo que hablar un poquito en inglés, no importa, ¿verdad? Lo importante es que hable ella, no lo que digo yo. Entonces creo que eso me ha ayudado bastante, que el podcast es de los invitados, no es mío. Pero creo que ese es el cambio más dramático, es cambiar de solo inglés a incluir ciertos episodios en español. Ya. No, pero fíjate que hablas muy bien el español. Gracias. Igual aquí en El Salvador no es que seamos bilingües. O sea, yo no soy bilingüe para nada. Pero digamos que si tú empiezas a hablar el español y de pronto tiras una palabra en inglés, creo que hasta por contexto nosotros vamos a entender qué es lo que estás diciendo. Y realmente excelente. Muy bueno eso de que te lances también a hacer capítulos en español. En español, bueno. Y más adelante espero en nahuatñol. Vamos, sí. Vamos a ver. Muy bien. Ahora, sobre el podcast, ¿cuál crees que es el mensaje que busca transmitir Salvi Podcast? O bueno, Salvi Unidos. Salvi Unidos Podcast. Es que somos una cultura diversa, que la cultura siempre va cambiando y que tenés que tener orgullo, que deberías tener orgullo de ser salvadoreño, porque los salvadoreños son gente asombrosas, estamos haciendo muchas cosas grandes, y que si vos tenés cualquier incertidumbre de ser salvadoreño, solo escucha el podcast y vas a ver la gran diversidad de salvadoreños que tenemos como invitados. Ok. Bueno, Carlos, ya vamos acercándonos al cierre de este capítulo. Vuelvo a decirlo, para mí ha sido increíble el aprendizaje que me llevo. ¿Tenés algún proyecto o Salvis Unidos tiene algún proyecto o algún evento que te gustaría comentar aquí? Hacernos saber de esto. Bueno, primero sería la 4ª temporada, ¿verdad? Okay. Que ese es lo más grande que viene, ¿verdad? Ya en el principio de junio va a salir el primer episodio de la 4ª temporada, y cada temporada dura como 10 meses. Entonces es el proyecto más grande en lo que me estoy enfocando principalmente este primero cuarto del año. Y afuera de eso, no sé, ahora tenemos un Patreon para que nos ayude a la comunidad, donde sea en Salvador, en el mundo, en Estados Unidos, para que ayude a pagar por lo menos las cuentas, ¿verdad? Claro. Podcast hosting y todo eso. Pero espero a través de ese apoyo a ver si podemos hacer episodios más como grandes, ¿verdad? A ver si podemos viajar un poco más. Me gustaría venir aquí a El Salvador a hacer entrevistas en vivo, como dijiste vos. Las entrevistas en vivo son mejores, ¿verdad? No se ponen las entrevistas a través de Zoom, como que se pierde bastante, ¿verdad? Se pierde esa interconexión. Sí. Entonces, esos serían los dos proyectos que tenemos ahora, la 4ª temporada y la campaña de Patreon. Que también la campaña de Patreon la vamos a usar para ayudar, para pagar la música que usamos en el podcast. Que creo que eso es importante. Muy bueno. Decirlo, que debemos que el talento salvadoreño merece que les paguen, ¿verdad? Que no lo regalen de choto, porque son cosas que creo que la gente no quiere pagar, porque si es El Salvador no se paga, que es gratis. No sé de dónde vino esa actitud, pero creo que quiero enseñarle al mundo que aunque seamos pequeños y aunque no podemos pagar bastante, que estamos dispuestos a pagarle a los artistas salvadoreños por su trabajo. Ok. Muy bien, Carlos. Excelente. Bueno, ya quizás aquí vamos terminando. Me gustaría saber si hay algo que te gustaría compartir con quienes nos están escuchando en el proyecto Chachalaca. Bueno, mira, creo que tuvimos tanta suerte porque yo ando aquí por El Salvador en vacaciones, ¿verdad? Porque vi que me mandaron un mensaje en Instagram y
Yo, como te dije, soy bien apegado a los podcasts. Soy ingeniero, me gusta el lado técnico de podcast. No soy ingeniero de audio, pero me encanta bastante. Me gustan los podcasts y claro que me siento bien orgulloso de ser salvadoreño. Entonces, cuando encontré otro podcast en El Salvador por salvadoreños, quedé súper emocionado y tengo ¿cuántos episodios para escuchar? 30 y Este es el pico. 36. 36, tengo 35 episodios de escuchar y no sé, estoy súper feliz de haberte encontrado, estoy súper feliz de hacer esta conexión porque ese es uno de los objetivos también de Salvis Unidos, es conectarnos más a El Salvador, porque no hay mejor manera de aprender más de El Salvador que conectarnos con otros salvadoreños en El Salvador. Así que te felicito por este podcast, creo que es un proyecto que hace falta bastante, sé que los salvadoreños, los Salvis, tienen una gran hambre para aprender de El Salvador y solo de tu primer episodio sé que va a ser un gran recurso para los salvadoreños donde sea que están. Ok, ojalá que sí, te agradezco mucho. También, mira, qué coincidencia. De pronto encuentro, la semana pasada fue que encuentro tu podcast, te escribo y cabal estabas de vacaciones por acá. Mira qué bonita la casualidad que nos permitió coincidir en este tiempo. Bueno, también me gustaría compartir algo, fíjate. La verdad es que yo creo que estos espacios, Salvis Unidos y Proyecto Chachalaca, Quiero Saber Más, que es otro podcast salvadoreño que habla de cultura e historia de forma general, también estos esfuerzos que se están desarrollando de diferente índole, como los cantautores, son esfuerzos que tienen como el objetivo de celebrar nuestra identidad, nuestra cultura, y creo que son necesarios. Creo que hay que sostenerlos y buscar la manera de que de que la gente se vaya involucrando, de que la gente vaya tomando lo bueno de nuestra historia, lo bueno de nuestra cultura, se vaya construyendo a sí mismo, porque también aquí, ¿sabes? Tenemos un gran problema de identidad, porque somos salvadoreños, pero más allá de decir somos vergones, mucha gente no pasa. Y eso es un problema, porque de pronto eso daña al país. No tener identidad, no tener conciencia de qué es lo que se está viviendo, no tener conciencia de por qué las leyes, no tener conciencia de que respetar el derecho ajeno es preservar la paz en nuestra patria, no tener conciencia de eso y dedicarnos a atacarnos, porque eso sí pasa bastante. Realmente no tener esa conciencia de esa situación, porque estamos pasando, destruye la imagen del Salvador, destruye El Salvador y al salvadoreño también. Mira que hace años, o más bien antes de comenzar el proyecto, yo a veces pensaba, quizás el peor enemigo de un salvadoreño es otro salvadoreño. Exacto, mira. sí. Y eso es triste, eso es bien jodido. Mira, te cuento que igual afuera, que la gente de otros países, estadounidenses, lo que sean, no te van a criticar por ser salvadoreño. Los principales que te van a criticar son otros salvadoreños. No hablan bien, así no se dice, así no se hace, así no se come, lo que sea. Vos haces una pupusa media mal y ya te caen todo el mundo encima. Aquí es igualito. Tienes razón, creo que el peor enemigo de los salvadoreños somos nosotros mismos. Sí. Pero también creo que son la minoría. Creo que hay una gran mayoría que sí se apoyan, que quieren ver esa comunidad, y creo que estos proyectos como Salvis Unidos y Proyecto Chachalaca, creo que podemos ser la voz o el principio de la voz de la mayoría silenciosa. Claro que sí. Yo pienso que van a venir muchos otros proyectos. Se empiezan a ver varios podcasts aquí en El Salvador. Y eso es bien bonito, es como ver florecer un gran jardín donde hay mucho potencial. La verdad es que sí. Bueno, ¿dónde podrían encontrar Salvi Podcast? ¿Cómo pueden buscarte a ti también? ¿Cómo los pueden encontrar en redes sociales? Bueno, nuestra red social principal es Instagram. Nos pueden encontrar como Salvis Unidos NYC, NYC, y también tenemos website salvisunidos.com. Estamos en Twitter y acabamos de empezar en TikTok, pero estoy un poco viejito, así que no manejo el TikTok muy bien. Sí, pero estamos en TikTok. Pero Instagram creo que la mejor manera de conectarse con Salvis Unidos, ahí nos puedes escribir, ver los posts. Para los podcasts los puedes encontrar en donde sea Apple Podcasts, mi favorito, pero también está en Spotify. Ok. Bueno, con eso estaríamos terminando el capítulo número 36 de Proyecto Chachalaca. Y solo me gustaría decirles, y creo que hablo por muchos de nuestros escuchas de Proyecto Chachalaca, a todos los Salvis que nos están escuchando,
les mandamos un gran abrazo. La verdad es que yo no era consciente y me imagino que muchos de los que escuchamos tampoco somos conscientes de lo que ustedes están pasando allá. Les mandamos un gran abrazo y esperamos que aquí en Salvis Unidos y en Proyecto Chachalaca encuentren, digamos, que esa compañía que a veces les hace falta. Como sociedad sabemos que estamos debiendo muchas cosas y también con ustedes nosotros tenemos una gran deuda. Nosotros estamos aquí en la sopa y lo vivimos a diario y eso es una gran bendición, aunque por ratos la cosa aquí sea difícil. Pero nada, siéntanse aquí con nosotros como en familia. Es que yo me voy con la cabeza, digamos que revuelta. Realmente me voy, digamos que un poco cambiado de perspectiva. Bueno, nada más, un abrazo y ojalá nos podamos escuchar pronto. Hasta la próxima.